Miren, jóvenes, el tema del fideicomiso de Punta Catalina sigue estando en el centro del debate público, todavía con muchas críticas y todavía con una reacción un tanto tímida de parte del gobierno. Hoy aparece en distintos medios de comunicación una publicación del Ministerio de Energía y Minas, donde se dan una serie de explicaciones en sentido general sobre la figura del fideicomiso, pero donde no se abordan de forma directa las críticas que se han estado expresando con el tema del fideicomiso, específicamente el de Punta Catalina. Yo creo que el gobierno tiene que asumir el tema con cierta preocupación y tomar en cuenta varios aspectos. Primero, la crítica a este tema no es una crítica puramente opositora, que es lo que se ha pretendido plantear desde el gobierno y desde sectores cercanos al gobierno. Hay una serie de críticas que son válidas y que todo lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado, que se pueda ver afectado, tiene que ser asumida como una crítica potable, en el sentido de que no se puede descartar sencillamente por su origen y el Estado no puede empecinarse en seguir un camino si se le están señalando temas que son importantes. Dentro de eso, hay dos aspectos que el Estado debería estar además reconsiderando. Número uno, el Estado aparentemente hará uso de la figura del fideicomiso público de forma recurrente. Y en este caso, uno de los puntos que más se ha criticado es el hecho de que no hay una regulación legal expresa del fideicomiso público. Todo lo que se encuentra y que de por sí es muy limitado, se encuentra a nivel de reglamentación. Y si el Estado quiere asumir este tema con la seriedad que amerita, porque estamos hablando del patrimonio público y de miles de millones de pesos, una iniciativa importante sería que se presente en el Congreso Nacional una modificación a la ley de fideicomiso y que permita introducir una regulación de los fideicomisos públicos. Sobre todo porque aparentemente el fideicomiso que se intenta aprobar con Punta Catalina no será el único, sino que muchas otras iniciativas del gobierno parece que tendrían también ese camino. El otro tema importante que el gobierno sigue sin abordar es el tema del comité técnico y la gestión de este fideicomiso. Yo creo que es una crítica importante y que debe ser analizada por el gobierno, el hecho de que la participación de funcionarios públicos en el comité técnico de ese fideicomiso sea tan disminuida que sencillamente el interés público en la gestión queda básicamente excluido. Una participación tan minoritaria no tiene ningún tipo de peso específico al momento de decidir y por lo tanto deberían de alguna manera tomar eso en cuenta. Igual el tema del nivel de endeudamiento al que se puede llegar, pero sobre todo yo creo que el gobierno tiene que tomar con más seriedad el abordaje del tema desde el punto de vista mediático. No se puede partir de que las críticas que se están realizando con relación al fideicomiso de Punta Catalina son exclusivamente porque los ciudadanos no entienden lo que es un fideicomiso. Aquí hay muchos juristas, muchos expertos que entienden perfectamente la dinámica de un fideicomiso y que también están expresando preocupaciones respecto a algunos puntos de su funcionamiento. Y ojo, desde el principio yo misma planteé, esto no es un esquema puro y simple de privatización, como también se ha afirmado en algunos espacios. Pero definitivamente hay puntos de esto que tienen que ser revisados, porque se está extrayendo del patrimonio público un bien extremadamente valioso y se está colocando bajo la gestión de un grupo de personas donde la participación de funcionarios públicos, que son los que tienen la responsabilidad respecto al Estado, pues es muy limitada. Ojalá que se tome el tema con seriedad, porque no solamente se le termina haciendo daño al fideicomiso de Punta Catalina si se llega a concluir el proceso de constitución, sino que del tiro puede salir contaminada la figura del fideicomiso en sentido general, que es una figura útil y que es una figura que el mismo gobierno debería estar interesado en preservar, tomando en cuenta que es un vehículo que está resultando de su preferencia para muchísimos temas y de camino que se tomen una serie de parámetros
que deberían estar planteados a nivel de la ley, como el hecho de que la gestión debería ser mínimamente con una participación suficiente de funcionarios públicos, que de hecho es el esquema que hasta el momento se había estado utilizando en el país. Es lo que pasa con las red vial, es lo que pasa con los demás fideicomisos que están planteados y donde sencillamente no se queda en manos de algunos actores del sector privado con una participación mínima del sector Yo creo público. que al gobierno lo que le ha faltado es explicaciones claras y precisas en torno al contrato de fideicomiso enviado al Congreso. El que revisa ese contrato que le mandaron a Alfredo Pacheco y que lamentablemente los diputados lo pasaron como dicen popularmente, como caña para el ingenio, no lo leyeron, no lo leyeron. Porque cuando usted lo ve, lo lee, incluso gente que no son economistas ni abogados, que no son duchos en la materia, se dan cuenta de que hay aspectos que simplemente deben ser aclarados. No es que el fideicomiso no se haga, es que deben ser aclarados. Por ejemplo, la figura esta que le agregaron del fideicomitente adherente es un mecanismo mediante el cual los miembros del comité técnico pueden escoger y designar a las personas que quieran invertir en el área y venderle las acciones a como le dé la gana. Esa es la parte del fideicomitente adherente. Pero hay otros capítulos dentro de ese contrato. Ese contrato clausura, de hecho, la ley de libre acceso a la información, señores. La ley de libre acceso a la información, la 200-04, dice claramente que el fideicomiso no puede dar ningún tipo de información relacionada con las operaciones, gastos, compras, contratación y todo tipo de cosas que se hacen. Por lo tanto, esa estaría... ¿A quién no se le pide información en este país? Al sector privado. La ley de libre acceso a información no permite pedir al sector privado, sino al sector público. Otro aspecto que está dentro del contrato es el que tiene que ver que el fideicomiso, los miembros del comité técnico, señores, no tienen que invitar necesariamente a la fiduciaria a las reuniones. Y la fiduciaria es el Banco de Reservas de la República Dominicana, el representante del Estado dentro de ese fideicomiso. Y no tienen que invitarlo. Pero es que no representa al Estado. O sea, pero es parte del fideicomiso. Sí, pero su rol como parte del contrato no es representar el Estado. Entonces, ni siquiera con la presencia del reservas se suple la necesidad de que el interés público esté representado ahí, en esa exactamente. Mesa, porque otro aspecto que hay dentro de los artículos del contrato, señores, es verdad que estamos en la época de las reales, de los Zoom y de todo, pero los miembros del comité técnico pueden tomar una decisión llamándose por teléfono nada más. No tienen necesidad de hacer sesiones en un momento determinado. Mira, así de sencillo. Y la otra parte es, yo digo, pero bueno, ahora mismo el Ministerio de Hacienda es el responsable de los beneficios o las pérdidas que pueda tener Punta Catalina a través del Banco de Reserva. O sea, los beneficios que pueda tener Punta Catalina van al Banco de Reserva a través del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda es el responsable de administrarla y de recibir todos los informes que tiene. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es el problema de que el Ministerio de Hacienda asuma los compromisos que tiene Punta Catalina a través del mismo Banco de Reserva? ¿O es que le tenemos miedo a que a través del Ministerio de Hacienda se pueda ejecutar de manera correcta lo que sería una gestión empresarial de Punta Catalina? Entonces, son aspectos
que simplemente deben conocerse, que deben decidirse y que si hay que modificarlo, modificarlo. No es que uno se oponga o no se oponga al proyecto, es lo único que se tiene que aclarar. Punta Catalina ha sido un dolor de cabeza desde sus inicios, desde que se hizo la licitación para construir esa planta, el costo de la planta que quedó en el limbo después de construida cuando se elimina la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que era la que regenteó y la que financió ese bien del Estado. Pero Punta Catalina en el 2019 se anunció que sería privatizada, vendida a empresarios. Y recuerdo que el expresidente Danilo Medina convocó a empresarios y anunció ahí que sería y se le daría participación al sector. O sea, que se vendería y se entregaría de manera prorrateada a los empresarios dominicanos. Pero a nadie le preocupó eso. Pero yo creo... De hecho, sí preocupó. Sí. En su momento. Pero yo creo... Como preocupa esto ahora también, porque es que el problema es que no son preocupaciones excluyentes. No es nada más el juego de la política, de que la propuesta del PLD y la propuesta del PRM. Esta es la propuesta que está sobre la mesa. En el caso... Y la solución no es politizar el tema y pretender que estos son temas exclusivos de oposición. Pero el fideicomiso establecido y que está en un contrato transparentado, que tiene sus bemoles que hay que aclarar, eso sin duda, creo que sí, que se debe aclarar. Pero ya el presidente Luis Abinader ha dicho desde España hasta aquí que es un bien del Estado y que quedará en el Estado. Pero también los miembros que fueron seleccionados pueden ser de manera, de la misma manera que el presidente lo nombró, pueden ser quitados. Ayer escuché a Celso Marrancini decir que jamás será un bien entregado al sector privado, que quedará siempre en el sector público, eso es público-privado, y que está dentro de la ley de fideicomiso. Pero ¿Te imaginas que Celso Marrancini dijera que sí, que va a quedar dentro del sector privado? Yo creo que es porque estamos en el 22, en el 2022, un año electoral. Es lo que está en el contrato. No, este es un año electoral, ya los partidos tienen que coger su directiva. No es lo que se dice, no es lo que diga el presidente, es lo que digan los legisladores, lo que diga Celso, es lo que dice el contrato. Es así, las cosas no es lo que se diga en el momento, las cosas son lo que son. El fideicomiso público no está regulado en la ley. Dudo que don Celso haya hecho ese planteamiento de esa forma, me parece que tiene que ser una distorsión porque don Celso es una persona muy bien informada, pero regulado el fideicomiso público no está en la ley. No. No está. Entonces, si no está en la ley... Fíjate que la representación del sector... No vayamos a lo que dijo fulano. La representación del sector público está en la red vial. La representación del sector público está en las inversiones hipotecarias de viviendas, que son fideicomisos. Ahora, ¿quiénes representan? Todos son representantes del Estado con inversión privada. Ahora, dime, ¿dónde está la inversión privada en esto? ¿A dónde está? En los 5 que pusieron privados. Así no. Miren, si el gobierno asume esto como un tema politiquero, que es lo que parece que parece que es un tema politiquero más que... no parece que es, así lo está asumiendo el gobierno, que son cosas distintas. Gracias. Está cometiendo un error importante y está contaminando el tema de los fideicomisos en el debate público.
Aquí el tema no se concentra en sencillamente pretender explicarle a la población que es un fideicomiso. Las críticas que se han hecho son puntuales, son específicas, pero lo más importante es que el gobierno tiene a su mano la solución de esos temas. Porque, por ejemplo, el vacío legislativo que hay, ¿quién mejor que el gobierno puede presentar una iniciativa para llegar a ese vacío? Entonces, ¿cuál es el problema de que sencillamente el gobierno reaccione y modifique lo que haya que modificar en la ley para que haya una regulación legislativa del fideicomiso público? Número uno. Número dos, hay críticas al comité técnico, críticas válidas. No hay una representación amplia del sector público en un fideicomiso que es esencialmente público. Entonces, si ha funcionado la gestión del fideicomiso con la presencia de funcionarios públicos, como funciona, por ejemplo, en RD Vial, ¿por qué apostar a algo distinto que lo que impregna este fideicomiso es de un aura de sector privado, que si no es la intención del gobierno, pues basta con que eso se ajuste? Entonces, si lamentablemente la posición del gobierno va a ser que esto es politiquería y que no se puede criticar decisiones con relación al patrimonio público con este nivel de valor, pues lamentablemente entonces estamos lesionando de forma importante el debate jurídico válido e importante que debería producirse. Ojalá que desde el gobierno se haga las aclaraciones del lugar, pero yo pienso que esta discusión tan bizantina en torno al fideicomiso no fue la misma cuando se llamó en el 2019 a privatizar a Punta Catalina. Mire, que sí se iba a privatizar. No me refiero a tu caso, estoy refiriendo a la oposición. Yo sí le puedo decir que en este tipo de temas tengo coherencia y que no hay politiquería de por medio. Y que en su momento critiqué la propuesta o el intento del PLD de la misma forma que ahora critico puntos importantes que tienen que ver con este fideicomiso. Entonces, cuando se intenta descalificar opiniones críticas con relación a este tema, lo que se pretende es tomarle el pelo a la gente también. Porque no es verdad que esto es blanco y negro y que lo que estaba mal era lo del PLD y que todo lo del PRM tiene que estar bien. Eso no es así y lo que estamos es politizando el debate público. Pues parece que se está politizando, sí, ese debate. Vamos con Wendy Hill, que tiene noticias. Muy buenos días, familia de Matinal. Llegó el momento de ver cómo está el país en términos noticiosos. Iniciamos con el Partido de la Liberación Dominicana, que advirtió que demandará al menos 10 instituciones públicas que a la fecha no han pagado las prestaciones laborales de por lo menos 300,000 ex empleados del Estado desvinculados desde agosto del año 2020. El PLD asegura que esas acciones vulneran el derecho de miles de servidores públicos ante las conquistas laborales alcanzadas. Y República Dominicana logró solo avanzar 2 puntos en la lucha contra la corrupción, según el Índice Internacional de Percepción de Corrupción. Participación Ciudadana considera que es insuficiente y aunque reconoce la labor del Ministerio Público, lamenta que a más de un año de gestión todavía no se obtengan investigaciones claras sobre casos que involucran a funcionarios de este gobierno en sonados casos, corriendo el riesgo de quedarse sin castigos. Pasamos a otra información y es que figuras políticas, la sociedad civil y también el sector empresarial pues consideran que es una exageración de Estados Unidos la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a República Dominicana por los altos niveles de delincuencia e incidencia de la pandemia. Ante los cuestionamientos de los norteamericanos que podría generar consecuencias funestas para el turismo, esos sectores piden al gobierno dar seguimiento y actuar en consecuencia. Pasamos ahora al ámbito de la salud y es que faltando 4 días para que entre en vigencia la nueva disposición de salud que establece 3 vacunas anti-COVID, las personas se están ya motivando y se notan más concurridos los centros de vacunación. Menos de 2 millones de dominicanos tienen ese tercer refuerzo. Y la Sociedad Dominicana Médica Perinatal mostró preocupación por la alta
tasa que presenta en el país la mortalidad materna neonatal, disparándose en el 2021 a un 32%. El gremio manifestó que la República Dominicana, producto de la pandemia, los partos por cesárea aumentaron desde el 2020 hasta mediados del 2021. En otra información, la delincuencia azota el sector 27 de febrero del Distrito Nacional. Los moradores denuncian que los malhechores se burlan de las autoridades y cometen sus actos delictivos a cualquier hora del día. Consideran es urgente el incremento del patrullaje policial en esa zona. Y nos vamos ahora a Santiago. Es que un hombre resultó muerto y otras 4 personas heridas, incluyendo 2 menores de edad, en medio de un confuso incidente registrado en Sánchez Bermúdez de esa provincia. Según establecen parientes de Ángelo Veloz Matos, de 25 años, quien falleció tras recibir 4 impactos de bala. Individuos en una motocicleta se presentaron a la calle 8 del referido sector y dispararon contra los presentes. Bueno, y propietarios de ranchos y guías turísticos les piden a las autoridades acondicionar el camino que conduce al Salto de Limón, ya que los caballos se maltratan al transitar. Informaron que el presidente Luis Abinader les prometió en la campaña política que rescataría ese lugar turístico. Con esa información finalizamos, nos encontramos mañana nuevamente. Vamos a una pausa, seguimos con mucho más.